El Estado es una palabra que usamos todos los días, ¿verdad? Pero es posiblemente la idea más poderosa que organiza nuestras vidas. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde salió exactamente o cómo esta idea acabó por definir las reglas para el mundo entero? Bueno, pues vamos a desentrañarlo. Si pensamos en un estado, lo primero que se nos viene a la cabeza es seguramente un mapa, ¿no? Un trozo de tierra con fronteras de colores. Pero la realidad es muchísimo más profunda. De hecho, esa pregunta tan sencilla ha sido el punto de partida de debates filosóficos que han durado siglos. Vale, entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo se nos ocurrió la idea de un Estado? Pues resulta que no hay una única respuesta, ni mucho menos. De hecho, hay tres grandes explicaciones filosóficas que compiten entre sí. Vamos a empezar por la que sugiere que es algo completamente natural. La primera visión, la naturalista, dice algo muy curioso, que el Estado no es un invento, es más bien algo orgánico, casi inevitable. Sostiene que los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, tendemos a agruparnos en estructuras cada vez más complejas. Empezamos con la familia, luego la comunidad, y el paso lógico final, según esta visión, es el Estado. No se crea, simplemente surge. Pero luego tenemos una idea que es todo lo contrario, la del contrato social. Para entenderla tenemos que imaginarnos un estado de naturaleza, un mundo sin reglas, un caos total donde la vida sería francamente bastante peligrosa. Y en ese escenario la gente, usando la razón, llega a un acuerdo. Oye, ¿y si cedemos un poco de nuestra libertad a un poder central para que ponga orden y nos dé seguridad? Así que aquí el Estado no es algo natural, sino un pacto, un acuerdo muy inteligente. Y llegamos a la tercera opción, que es, bueno, mucho más directa y bastante más cruda. La teoría de la fuerza se olvida de la naturaleza y de los acuerdos. Lo que dice es que el Estado nace simple y llanamente del conflicto. Un grupo más fuerte somete a otro, impone sus reglas por la fuerza y crea una estructura para mantenerse en el poder. Aquí el origen no es un pacto, es la dominación pura y dura. Y ahí las tenemos, las tres grandes ideas, puestas una al lado de la otra. ¿El Estado es una consecuencia de nuestra propia naturaleza? ¿O un acuerdo racional para vivir mejor? ¿O es en el fondo el resultado de que alguien se impuso por la fuerza? Cada una de estas visiones, claro, nos da una justificación completamente distinta para la autoridad que nos gobierna. Y el debate, créanme, sigue muy vivo. Muy bien. Ya hemos visto las posibles raíces, el porqué del Estado. Pero ahora viene otra pregunta igual de importante. Una vez que existe, ¿cómo funciona? ¿Cómo ejerce ese poder? O sea, ¿cómo habla algo tan abstracto como un Estado? Pues durante muchísimo tiempo la respuesta era sorprendentemente simple y personal. Esta frase, el Estado soy yo, que se le atribuye a Luis XIV de Francia, lo dice todo. El poder del Estado estaba concentrado, encarnado en una única persona, el monarca. Su voluntad era ley, la voz del Estado era literalmente la suya. Claro, que la historia nos ha enseñado una y otra vez que poner todo ese poder en una sola voz pues es bastante peligroso. Y por eso los estados modernos evolucionaron hacia un sistema mucho más complejo. Un sistema diseñado precisamente para evitar eso, para dividir y equilibrar ese poder inmenso. Y la solución fue esta maravilla de la ingeniería política, la separación de poderes. La idea es que el Estado ya no hable con una sola voz, sino con tres, y cada una tiene su trabajo muy bien definido. Por un lado, el poder legislativo, que es el que crea las reglas del juego, las leyes. Luego, el ejecutivo, que se encarga de aplicarlas en el día a día. Y finalmente, si hay algún conflicto o alguna duda, entra el poder judicial, que interpreta esas reglas. Lo genial de esto es que ninguna rama no controla todo, se vigilan y se hacen contrapeso unas a otras. Vale, ya hemos visto cómo se organiza un estado por dentro. Pero ¿qué ocurre cuando los estados se miran unos a otros? Porque el mundo no es un único estado gigante, es un escenario con muchísimos actores. Y eso, como se pueden imaginar, lo complica todo bastante. Si miramos la historia, las relaciones entre los estados han sido siempre un tira y afloja entre dos fuerzas opuestas, casi primarias. Por un lado tenemos el comercio, esa necesidad de cooperar para que todos salgamos ganando. Y por el otro, la guerra, la competencia pura y dura por el poder, los recursos, el territorio. Esta tensión constante entre colaborar y competir dejó clarísimo que hacían falta unas reglas del juego. Y de esa necesidad de tener que gestionar a la vez el comercio y la guerra, nació un concepto que es absolutamente fascinante. Una especie de manual de instrucciones para todo el planeta. Y a eso lo llamamos Derecho Internacional Público. Básicamente es el conjunto de normas que dice cómo tienen que llevarse los estados entre ellos. Ojo, no son las leyes de dentro de un país, son las reglas del tablero global. Sin este sistema, no tendríamos cosas tan básicas como los tratados, las embajadas o las organizaciones internacionales que conocemos hoy. Pero claro,
Este manual no se escribió en un día. Su evolución ha sido un proceso larguísimo, de milenios. Empezó con pactos muy sencillos entre reinos de la antigüedad. Mucho después, en la Edad Moderna, los grandes pensadores le dieron una base filosófica. Pero realmente no ha sido hasta nuestra era, la contemporánea, cuando se ha consolidado como el complejo sistema legal que intenta, con mayor o menor éxito, poner un poco de orden en el mundo. Y es que, además, su campo de acción no ha parado de expandirse. El derecho internacional clásico, el de antes, se centraba casi en exclusiva en las relaciones entre estados y punto. El de ahora, en cambio, es mucho más amplio. No solo regula a los estados, sino también a organizaciones como las Naciones Unidas e incluso llega a tener consecuencias directas para las personas, para los individuos. Y todo esto nos trae a una reflexión final, que es la clave de todo. Hemos visto el viaje completo, desde una simple idea, la del Estado, hasta las reglas que hoy gobiernan el planeta. Pero en el mundo actual, con empresas globales que tienen más dinero que muchos países y con un poder digital que no entiende de fronteras, la pregunta del millón vuelve a estar sobre la mesa. ¿Qué significa realmente ser un Estado en pleno siglo XXI? Una pregunta que sin duda va a definir nuestro futuro.